5, 4, 3, 2. Caramelos y bolitas. Estamos en nuestros jueves de ajedrez electrónico. Y en esta ocasión les voy a mostrar un patrón estratégico que los rusos le denominan priyome. Priyome es una especie de palabra que identifica un patrón, pero no es un patrón táctico como los que hemos visto de alfil por h7 jaque y caballo g5 jaque, como el sacrificio griego, por ejemplo, ¿no? Sí, que es cuando atacamos este punto con un alfil que está sobre la diagonal, qué sé yo. Y en este sentido, ese es como un patrón táctico muy fácil de definir, pero también hay patrones estratégicos que se plantean muchas veces en las partidas y donde el jugador reconoce qué hay que hacer y básicamente bajo ese criterio decide qué jugada hacer. Cuando se reconocen esos patrones estratégicos que se llaman priyomes, que es una palabra rusa, entonces se tiene una guía por lo cual uno debe, sabe por dónde tiene que seguir, no tiene que calcular muchas variantes, muchas líneas para decidir, sino que estratégicamente sabe qué tiene que hacer. Y bueno, les voy a mostrar 3 partidas. La primera es de von Breuel contra Philidor, que tiene toda la vida, tiene todos los años de la Tierra. Déjenme ver de qué momento es esto. 1783, bueno. O sea, ya llovió desde entonces. Pero se dio esta posición y el blanco es von Breuel. Y vamos a ver cómo continuó en esta partida. Pero obviamente en esta posición juega el negro. Y bueno, ¿cuál es el plan a seguir? Vamos a ver el priyome que se llama el anillo de Philidor. Así lo bautizó un jugador ruso, Tekerov, me parece que fue el que lo identificó así. Y la idea es que el anillo Philidor se establece cuando se pueden poner, por ejemplo, 2 peones como el de F4 y el de D4 y un caballo en E5. Que entonces, bueno, pues si se captura con lo que se capture, se puede tomar con un peón o con el otro, dependiendo qué es lo que queramos, y abrir en todo caso la columna, dejar semiabierta la columna alfil, la columna F, y eso en general da cierta ventaja. Pero el anillo de Philidor se considera cuando hay 2 peones, precisamente, que defienden un caballo ya en el territorio enemigo, ¿no? Entonces puede ser para blancas o para negras. En este caso, Philidor lleva negras y entonces juega su anillo, que de ahí viene yo creo el nombre. Philidor dice, yo quiero quedarme con esta casilla. Y para quedarme con esta casilla, pues está un caballo y un alfil que me impiden que me pueda meter ahí con un caballo, por ejemplo. Entonces su plan es, vamos a jugar, como juega, B5, con la intención de jugar caballo B6 y caballo C4, ocupando precisamente esa fuerte casilla en el territorio enemigo y creando este anillo, ¿no? Y desde luego pues tiene la posibilidad de colocar sus torres en la columna abierta y ver qué pasa, ¿no? Entonces juega B5, el rival sin pensar demasiado se enroca y caballo B6. Muy bien, el plan es típico, todo está bien defendido y juega caballo a G3 atacando el alfil. Para empezar, que hay que ver dónde lo llevamos, juega G6, torre de A C1 y caballo C4. Y como podrán ver, este caballo es una maldita pesadilla que quizás podemos tratar de quitar moviendo el alfil y jugando el peón. Pero si hacemos eso, fíjense que todas las casillas negras se van a debilitar. Entonces no es tan fácil sacar al caballo ya en el territorio enemigo por esa situación, ¿no? Entonces en esta posición von Breuel juega caballo por alfil, peón por caballo y dama jaque, dama G7, dama por dama, rey por dama. Y miren, estamos en una posición donde nos parece que no ha pasado nada, pero el negro tiene mucha ventaja. Ahora la amenaza es desde luego comer acá y hay que mover este alfil o hay que defenderlo. Algo hay que hacer, pero yo creo que no hay que entregar el alfil. Pero bueno, jugó alfil por caballo, no le gustaba dar su alfil de casillas negras,
porque esos peones quedarían muy débiles. Entonces decidió jugar alfil por caballo y toma con peón de caballo, con peón de B, y ahora va a empezar a atacar sobre la columna semiabierta. Juega G3, ¿ven? Torre de A, B8, B3, alfil a A3. Entonces, como podemos ver, ese B3 siempre era un problema porque deja las casillas débiles, ¿no? Torre C2, peón por peón, peón por peón. Y déjenme ver si podría haber jugado caballo por peón o no. No sé. No sé por qué no jugó caballo por peón. ¿Podría jugar esta o no podría jugar esta? Vamos a ver qué dice este monito. El Stockfish. Vamos a ver qué solución da esta posición. Y dice, bueno, punto 8 menos, pero casi un peón de ventaja. Y dice, bueno, torre G8 atacando dos debilidades, tratando de atacar acá y la otra. Pero también parece que era posible esa jugada, ¿no? Bueno, entonces jugó peón por peón, de todas maneras. Y torre A de B a C8, torre por torre. Fíjense, no se puede jugar la torre para oponerse porque está el alfil, ¿no? Entonces tiene que jugar torre por torre. Y ahora sí, ya se está colando el negro a la séptima fila. Imparable. Nimzovich decía, tiene un capítulo en su libro de Mi Sistema sobre la séptima fila, ¿no? Que es una de las grandes estrategias y de que hay que saberse y que hay que entrar. Cuando uno entra con la séptima fila con la torre en general tiene mucha ventaja. Y en este caso pues es evidente. Torre juega a torre A1 con la idea de, bueno, pues si se quita el alfil me como el peón. Se quita el alfil, se come el peón. Torre a C3 y ataco el alfil y el peón. Y quizás jugar acá. El peón está defendido, ¿no? Entonces hay que mover el alfil o hay que hacer algo. Jugó rey a F2, torre D3 y ahora amenaza a ganar una pieza. Jugó torre A2, alfil por caballo, torre por y torre por peón. Y fíjense, este final es muy desagradable para las blancas porque tiene un alfil que es del mismo color de sus peones, ¿no? Y en realidad el alfil debería ser de color contrario a la posición que tienen sus peones. Y vamos a ver cómo remata Philidor esta posición. Juega torre C2 y H4. Miren qué buena jugada, porque juega, bueno, torre jaque, el rey se quita, peón por peón. Y ahora viene caballo H5 amenazando este peón. Y ustedes dirán, bueno, pues está defendido. Sí, pero después de comer tengo este jaque y torre por, y recupero la pieza y tengo ya dos peones libres, ¿no? Entonces aquí jugó torre a D7, caballo por, alfil por, jaque, como les decía, torre por peón y torre a F3. No comerse este peón porque le dan algunas chances con el peón pasado. El otro quita la torre a D8, torre D3, sube el peón y sube el peón. Y este final está perdido porque el rey está muy cerca. No puede coronar, evidentemente no va a ser nada fácil poder coronar. Y aquí jugó D6, jaque. El rey se fue a F1, rey F7, acercándose al peón. H4. No, esto está terrible, muy triste. E3, H6, F3 y amenazo mate en una jugada, ¿eh? Entonces hay que parar el mate. Y acá se rindió. Vamos a ver nada más que dice este hombre. Dice mate 9, ¿no? Por ejemplo dice, si rey G1, F2 jaque. No acá porque doy jaque y corono, ¿no? Entonces tiene que jugar, perdón, rey G2, torre D1 y ya no hay forma de parar la coronación de este. Torre D7, rey F6. Y aquí, bueno, dice torre F7 jaque. Bueno, pues, rey por D7 y bueno, jaque, se acabó la partida, ¿no? Pero bueno, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, como podemos ver, la idea del anillo que les estoy diciendo de Philidor es esa, de colocar un caballo, como en este caso, defendido por los dos peones, este caballo de acá, ¿no?
Entonces, bueno, pues a ver, quería ver si... Ok, bueno, aquí está. Bueno, ese es uno de los ejemplos, pero tengo otro. Miren una partida de Janowski contra Marshall de 1905. En esta partida, Janowski lleva blancas y fíjense qué quiere hacer. Bueno, pues obviamente le gustaría colocar un caballo acá, pero evidentemente se lo cambian inmediatamente y ya un caballo acá ya no va a existir, y entonces F4, jugar con el plan de sacar el alfil y jugar F4, ya no tiene tanta fuerza como con los con lo que poniendo un caballo. Entonces miren lo que hace Janowski. Janowski, con muy buen criterio, dice, bueno, ¿qué casilla puedo aprovechar para meter un caballo? Pues esta. Sí, pero está un alfil. Bueno, entonces juguemos B4, caballo B3 y caballo C5. Y peor tantito, porque ahora B6 jamás va a ser posible porque se puede capturar caballo por peón, o eventualmente si se cambia el caballo tengo torre por peón, ¿no? Entonces, fíjense el plan, es muy sencillo. Juega B4. Increíble, el anillo de Philidor es muy poderoso cuando se entiende esa idea, ¿no? El plan no es cambiar acá, el plan es meter un caballo en B3 y pasarlo a C5. Fíjense los dos peones defendiendo esta casilla, la casilla C5. Entonces aquí Marshall jugó caballo E8, caballo B3, alfil D6, alfil por y caballo a C5. Y como podemos ver, ahora el caballo no se puede meter acá porque le juegan o caballo por caballo, peón por caballo, alfil por, ganando un peón, o alfil por caballo, peón por y caballo por, y regreso otra vez a C5 si quiero, ¿no? Entonces ya no es posible eso. Y acá, además estoy amenazando alfilito. O sea, ni siquiera esta cosa es posible porque me como el alfil. Así que aquí jugó torre C7 y torre a E1. El plan es que tampoco le permitan jugar F5 porque ahora se pierde este peón que está atacado dos veces. Entonces, aquí Marshall está un poco preocupado por su situación y juega alfil C8, ¿sí? Y le juegan caballo a D2. Y aquí hay varios planes. Uno es quizás jugar acá, y quizás la intención es jugar acá, o eventualmente si me cambian este caballo yo pueda sustituirlo por un nuevo caballo. Juega torre E8 y F4. Y como podrán ver, ahora hay otro problema. Quizás hay un caballo F3 y caballo E5, y los dos caballos en posiciones de anillo Philidor, y él está muy inferior. Le quitó el rompimiento en el centro con F4. Tiene muchos problemas Marshall en esta posición. Jugó F5 con la intención ahora sí también de quererse meter, y caballo F3. Entonces fíjense, sacó el caballo para jugar F4 y ahora regresa con el caballo. Y entonces juega caballo E4 y B5. Bueno, ahora sí queremos acción. Toma peón por peón y alfil por peón. Y ahora quizás la amenaza es alfil por caballo y meto otra vez el caballo acá, ¿no? Vamos a ver. Juega caballo por caballo, peón por caballo, alfil D7, alfil por caballo, peón por y caballo D4. Ahora también caballo D5, pero caballo D4 está bien porque mantiene la presión sobre este punto, el rompimiento es imposible, se puede jugar torre a 6, se puede jugar torre 2 para defender también el peón de B. El blanco está probablemente ganado, en esta posición. ¿Qué dirá el Stockfish aquí? Vamos a ver. 1.8, 2.9, dos peones de ventaja prácticamente. Y aquí jugó rey F7, torre A6. Vean la presión como empieza a surgir. H6, Marshall no sabe qué jugar realmente. Y B4. Y bueno, y ahora hay amenazas como B5, y si peón por peón tengo C6. O bien tengo caballo, no, C5 y C6. Y se ve como que está medio feo, No sé, vamos a ver cómo juega. B4, G5, G3, rey F6, rey F2, torre D7 y torre A1. Entonces fíjense, aparentemente hay alguna chance, pero vamos a ver. Aquí no sé si se puede jugar esta. ¿Qué tal jugar esta? A ver, vamos a ver qué dice este hombre. ¿Qué tal jugar esta? Esta debe ser muy mala. F por E5, torre por E5 y B5. Ahí está clavada. O sea, si peón por
torre por peón y esto, y no puede capturar porque está en jaque, ¿no? Entonces está perdido. Entonces ya ni siquiera puede jugar E5 y jugó alfil E8, caballo F3 y ahora voy hacia E5. Torre juega a B7, pero no pasa nada. Torre A4. Yo creo que quiere jugar también eventualmente también C4. Entonces juega torre a B8 y caballo 5. Y ahora este caballo aquí es un monstruo, es imparable. Se está ganando este peón, se está acabando la partida. Aquí jugó D4, así como tratando de buscar algún truquillo. Peón por peón y torre a B7 con la intención de capturar este peón, ¿no? Pero quizás es tarde, ¿eh? Caballo por peón, alfil por caballo, torre por peón, torre por y D5, maldita sea. O sea, no hay manera, cuando uno está perdido, está perdido. En el ajedrez es así de terrible. Y ahora ya hay dos peones pasados. Amenaza torre por peón, jaque, no se puede subir el peón, no se puede comer. Puede jugar torre 4, pero le puede jugar D6, ¿eh? O bien torre por peón por rey peón por rey acá, y yo creo que se gana igual. Juega torre acá, rey F3, peón por peón, juega la torre a la primera fila y D6. Bueno, ya. Pues irse a casa y llorar las miserias, ¿no? Porque no hay nada que hacer en esta posición, está perdido. Jugó torre D1, rey E3. Pues aquí está luchando, pero no hay nada que hacer. Aquí, por ejemplo, si da jaque, bueno, rey E2, torre C, jaque, rey ahí, torre acá, única jugada, peón arriba, y esto se está acabando. Bueno, ¿qué jugar? El problema es que ahora la amenaza es torre por peón y después jaque y coronar, y eso está muy feo. Entonces jugó torre a C5, peón por peón, y abandonó, ¿no? Si vemos al motor, dice, bueno, si torre E5 en esta posición, rey F3 más 92, torre C5 y torre por H6, y bueno, no hay nada que hacer, ¿no? Se corona prácticamente inmediato y se acabó la partida, ¿no? Entonces esta posición, por ejemplo, si jugara torre acá, hay jaque, rey acá y jaque, y pues hay que quitarse y corona, y se acabó la partida, ¿no? Muy duro Janowski, cuando quería jugaba muy fuerte. Y miren que Janowski jugó contra Lasker y jugó contra Marshall y con todos los de la época, ¿no? No era un jugador nada débil. Con Capablanca jugó. Capablanca le ganó una gran partida en donde nació el concepto de los peones colgantes, ¿no? Un día la veremos. Pero bueno. Y finalmente, déjenme mostrarles una última partida un poquito más moderna, que es entre Petrosian y Larsen. Y vamos a ver, fue un empate, pero quiero que vean cómo Larsen juega Petrosian cómo juega esta partida contra Larsen. Esto fue en 1974, no sé en dónde, pero debe haber sido, creo que fue una olimpiada. Larsen lleva negras y Petrosian blancas. Voy a moverme rápidamente a la posición que me interesa. Bueno, y aquí es donde precisamente Petrosian encuentra la idea del anillo Philidor, que es caballo E5, F4, y este caballo en el territorio enemigo siempre es un problema, ¿no? Entonces miren cómo jugaron. Caballo E5, dama D6, enroque, caballo BD7 y F4. Y allí tenemos esta idea del anillo Philidor, de los dos peones defendiendo al caballo ya centralizado, ya en el terreno del rival. Y acá jugó torre a D8, torre de F a D1,
no me convence tanto esa jugada. Yo hubiera jugado quizás la otra torre, porque se supone que si juega caballo por caballo puede tomar, bueno, no puede jugar caballo por caballo porque tomo y gano una pieza, pero si eventualmente se quita la dama y después captura, tomo con el peón de F y abriría la columna, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor sería un poquito mejor. No me gusta tanto eso, pero ¿quién soy yo para criticar a Petrosian, verdad? Entonces, pero bueno, Petrosian tendrá sus motivos. Caballo juega B8. Perdón. Bueno, muy bien. Torre de A C1. Petrosian va también por las debilidades en el flanco dama. Cuando quite este caballo, probablemente la torre y el caballo van a estar presionando. Por eso el caballo regresó a defender este punto. Pero bueno, vamos a ver. Siguió alfil C8. E5, E4, perdón, peón por peón, caballo por peón, caballo por caballo, alfil por caballo. Fíjense la presión que está poniendo 3 piezas sobre y defendido por 1 y 2 piezas, ¿no? Entonces hay que defenderlo con otra más porque si no se lo comen, ¿eh? Caballo por y torre por. Y juega C5. Bueno, muy bien. Ahora la idea es que si peón por peón, quizás pueda jugar dama por dama, gano piezas. Peón por peón no se puede porque dama por dama gano algo. Entonces, aquí Larsen se la sacó con esta jugada porque tenía problemas, ¿eh? C5 atacando uno de los peones bastiones del caballo en E5 del anillo Philidor, y aquí juega dama C2, peón por peón, se quitó la debilidad Larsen muy bien. Alfil por peón jaque, rey se quita, el alfil se retira, el rey regresa, jaque, y yo creo que aquí los dos dijeron ya vamos a empatar porque queremos ir a cenar, y rápidamente terminaron la partida, ¿no? Yo creo que no es una gran partida de ambos. Pero fíjense aquí el blanco, más 1.6, según Stockfish. Así que era para seguir jugando quizás. Quizás había bueno, aquí dice dama E2, con la idea de tratar de venir acá. Que es defendible, ¿no? Tengo dama acá en algún momento. Pero, pues son ideas y 1.7 no es despreciable, Yo creo que aquí Petrosian tendría que haber seguido jugando, sin duda. Pero bueno, yo creo que esto fue una olimpiada, entonces probablemente empataron porque eran las primeras rondas y nada más había que clasificar y qué sé yo, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí un interesante Priyome, un patrón estratégico que vale la pena entender y tratar de asimilar, ¿no? Lo dejo aquí, gracias. Gracias por sus buenos deseos ahora que estuve con esta gripa feroz, pero ya parece que se me pasó. Y pues nos vemos la próxima. Saludos a Pontón. Hoy lo vi, ya estaba trabajando, estuvimos grabando otras cosas, pero siempre trabaja este hombre, siempre trabaja, siempre. Bueno, muchas gracias, buenas tardes y nos vemos pues la próxima. Gracias.